Queridos lectores, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Yo Somos en esta tarde nublada desde la Ciudad de México. Estamos de regreso ahora con una cosa nueva. Vamos a leer un cuento que apareció originalmente en yosomos.com, en el blog que edito desde el 2009 y que habla precisamente de nuestro tema, de la identidad. Una historia que tiene que ver con el pasado, con el presente, con los nombres, con los lugares y bueno, con todo lo que se lleva en una mochila que parece cada vez más pesada y a la cual a veces solemos llamar yo. Bueno, pues este es un cuento de un abuelo que no conocí porque murió antes de que yo naciera, pero con el cual comparto los nombres. El abuelo que se volvió Greenberg. Mi abuelo, Samuel David Greenberg Warshawski, nació en un pequeño pueblo cercano a Varsovia, de nombre Sokolov Podliansky. Hijo de un rabino estudioso y escritor de libros de comentarios de las escrituras, decidió dedicarse a los negocios abriendo una peletería en el pueblo. Con los años se casó y tuvo 4 hijos. El único varón fue mi padre, Abraham. A mi abuelo le empezó a ir muy bien, tanto que los recaudadores de impuestos polacos no le quitaban el ojo de encima, hasta que lo obligaron a pagar una suma que no tenía y como no la pagaba, las autoridades le denegaron el permiso para poder sacar un pasaporte para él y su familia. De esta forma se aseguraban que no dejaría el país. Así las cosas, una mañana, leyendo el diario en yiddish que se editaba en el pueblo, mi abuelo se encontró con un anuncio sorprendente. México, país americano con las mejores oportunidades, abre sus puertas a la emigración europea. Especialmente son bienvenidas las familias judías. Firma Plutarco Elías Calles, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Mi abuelo leyó una y otra vez el anuncio. Hay un país en el mundo que quiere a los judíos, y no solo a los que ya viven ahí, sino a los de Europa, a los de Polonia, a los de Sokolov Polkansky, es decir, a mí y a mi familia. Estaba claro, tenían que emigrar al paraíso terrenal. ¿Pero cómo? Les habían quitado el permiso para sacar el pasaporte y no podían salir de Polonia. La cabeza de mi abuelo daba vueltas y vueltas hasta que entró un vecino a la tienda. Samuel David se murió tu tocayo, Greenberg. El pobre hombre, 15 años enfermo, y nadie que le llore. Cierra, cierra, vamos al entierro. Mi abuelo bajó la cortina de la tienda y salió a acompañar al cortejo. Luego del entierro ofreció su casa para rezar durante los 7 días de luto, y una vez concluidos, se ofreció también hacerse cargo de los trámites de defunción. Una mañana se levantó temprano para viajar a Varsovia y encargarse de todo el papeleo, mas al bajarse el autobús que lo llevó a la capital, le vino repentinamente una idea a la mente. Fue a retratarse, esperó 2 horas de revelado, pidió permiso para entrar al baño del estudio fotográfico, sacó una pequeña navaja, tomó el pasaporte de Greenberg, le quitó la foto y en su lugar puso la suya. Salió al ajetreo de Varsovia, se hablaba y se gritaba en yiddish y polaco por igual. Se ofrecía pan caliente de los pueblos cercanos. Los anarquistas discutían con los comunistas. El trato en yiddish anunciaba un circo judío. Música klezmer sonaba a cambio de unas monedas, y un profesor, sentado en una banca, ofrecía clases de esperanto, el idioma de la paz. Pero la mente de mi abuelo, recién autobautizado con un nuevo apellido, caminaba ya por las calles situadas a espaldas de Palacio Nacional, donde gobernaba el presidente Calles, que había escrito aquella nota publicada en el diario local de su pueblo. Y la familia llegó a la capital mexicana, en donde fueron muy felices, pero además en donde se salvaron del asesinato masivo que dejó aquel pueblo sin un solo judío y que por si fuera poco sepultó la tumba donde está enterrado el Greenberg original debajo de toneladas de basura. Muchos años después, el heredero del presidente Calles ordenaba disparar contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. La Ciudad de México celebraba los Juegos Olímpicos izando una bandera manchada de sangre, y en un hospital de la colonia Roma nació un niño con los mismos nombres de su abuelo, ya fallecido, Samuel David, mejor conocido como David o Dudi. Para mí, simplemente yo, y que escribe estas palabras que ahora lees. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Este es un cuento originalmente aparecido en yosomos.wordpress.com en el 2009.
escrito por mí con todos los derechos reservados. Por favor, si les gustó, compártanlo, coméntenlo. Este y los demás episodios de este nuevo podcast de Yo Somos. Y bueno, pues muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo desde una lluviosa tarde en la Ciudad de México. Yo soy David Greenberg y nos estamos escuchando.